Buenas noches, profesora. En este video le voy a hacer una presentación sobre el cuestionario que pude aplicar. Debo decirle que fue un poco difícil conseguir respuestas para este cuestionario, pero muy amablemente la licenciada Carla Gutiérrez accedió a contestar al mismo. Fue un cuestionario de 8 preguntas relacionado con las capacitaciones y con un poco de énfasis en el tema de las capacitaciones virtuales. La primera pregunta fue, ¿qué tan común es para ustedes o para usted la implementación de capacitaciones en el mercado laboral panameño? A esta pregunta la licenciada contestó, las capacitaciones siempre se deben dar, por ende es muy común que siempre se hablen de las actualizaciones en lo que respecta al aprendizaje y cómo el mundo y las personas van cambiando. Asimismo, se debe capacitar para tales cambios. La siguiente pregunta. Ante la situación actual por la pandemia, ¿es razonable que las capacitaciones hayan migrado al formato virtual? ¿Las empresas han asimilado esta situación de forma fácil o hay dificultades para este modelo? A lo que la licenciada contestó, para mi concepto y según mi experiencia, el formato virtual al inicio de la pandemia tuvo sus complicaciones. Las personas que no eran muy tecnológicas les costaba y puedo decir que les sigue costando entender el mundo de la virtualidad. Panamá no maneja un buen sistema de señal de internet y energía eléctrica, mucho menos para algunas áreas del país. Por ende, la migración sí se ha dado, pero bajo muchas complicaciones. Algunas empresas, a pesar de esto, se fueron adaptando, otras optaron por un modelo híbrido, pero siempre siguiendo las pautas de bioseguridad. En mi caso, sí logramos entender y manejar varios programas que nos ayudaban a entrenar en certificaciones y capacitaciones los modelos de planes que se tenían. Se modificaron para no hacer tan tedioso la transmisión de conocimientos. Es importante hacer un alto en este punto en el aspecto de la conectividad y de la energía eléctrica. En nuestro país, principalmente en la provincia de Panamá Oeste, en específico, hay muchos conflictos con el tema del suministro eléctrico, lo que puede dificultar las capacitaciones a distancia. Es cierto que la pandemia ha motivado la implementación de bastantes cursos, capacitaciones, seminarios por web y todo eso sigue abriendo el campo para que más prácticas se den de este tipo. Pero el país necesita importantes mejoras en cuanto a conectividad y a la constancia de la energía eléctrica y del servicio de internet, porque esto puede dificultar bastante el proceso o los procesos de capacitación. A la siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos más solicitados de capacitaciones del talento humano? En mi trabajo, la licenciada contesta, certificaciones en pruebas psicométricas que abarcan el tema de la medición de constructo psicológico, la selección, el perfilamiento y el desarrollo o coaching. Siguiente pregunta. ¿Cómo suelen desarrollarse las capacitaciones en el formato virtual? ¿Existe una estructura determinada o hay mayor flexibilidad por su relativa novedad? La licenciada contestó, las capacitaciones suelen desarrollarse basándose en la estructura presencial, pero disminuyendo la cantidad de material. Se deben buscar formas virtuales para que los participantes tengan mayor interacción. Juegos como Kahoot, formatos Google, Mentimeter, etc. Las divisiones en grupo, encender cámaras, se hacen muy importantes para que se capte la información de mejor manera. Es un tanto tedioso el sistema virtual y el sistema virtual ofrece la oportunidad a las personas a dispersarse un poco del sistema, de la actividad. Por eso es muy importante, por eso le pongo mucha importancia a lo de encender las cámaras, porque de esa forma
se puede intentar supervisar la atención o la presencia de las personas que participan de las capacitaciones. Siguiente pregunta: ¿qué elementos se consideran en el diseño de los programas de capacitación? Para la licenciada, se considera muy importante que la información no sea tanto contenido, que no sea tanta teoría, que se lleve a la práctica y a la aplicabilidad en la vida real. La presentación de casos, la expresión de ideas y métodos o herramientas y el uso correcto de las mismas. Que las personas tengan un espacio para conocerse, brindar información antes y durante las capacitaciones mediante carpetas de OneDrive, grupos de WhatsApp o correos electrónicos. Que las personas tengan siempre el acceso a la aclaración de dudas y comentarios. Es muy importante dentro de este sistema virtual la interacción. La interacción se hace muy importante para que no haya monotonía en el proceso. Hemos asistido en este semestre a conferencias que se han hecho muy dinámicas porque más allá de la cantidad de teoría que se insertan muchos casos y se da la oportunidad a las personas para que puedan romper el protocolo e insertar dudas que son aclaradas en el momento. Las capacitaciones virtuales no van a desaparecer, pero necesitan actualizarse, adecuarse a la realidad del ser humano, porque el ser humano no es un ser frío, es un ser que busca contacto, es un ser que necesita de la interacción, y es importante que las capacitaciones virtuales vayan en esa dirección. Poder encontrar espacios donde compartir información, poder encontrar espacios donde conectar con otras personas, donde conocerse, poder encontrar espacios para encontrar respuestas a sus dudas, son retos importantes de las capacitaciones en el tiempo venidero. ¿Cuál es su sentir en cuanto a la efectividad de las capacitaciones virtuales? La licenciada considera que sí, pueden ser buenas, pero para ella es muy preferible las capacitaciones presenciales, porque en efecto las capacitaciones presenciales ofrecen mayor oportunidad de contacto e interacción con las personas. No es la interacción fría de tú me das una información, yo te doy una información, sino de poder leer otros aspectos de las personas que en la capacitación virtual no se pueden leer. Por eso, en mi entender, para la licenciada es mucho más importante o es de mayor preferencia las capacitaciones presenciales. A la siguiente pregunta: estamos superando los estragos de la actual pandemia por COVID. ¿Cómo evalúa la implementación de programas de capacitación? ¿Retornarán al modelo presencial o el formato virtual tomará más fuerza? Para la licenciada, el formato virtual llegó para quedarse. Ella piensa que sí tomará más fuerza. Las personas y el mundo seguirán buscando maneras de que la forma virtual tome más fuerza. Pero para ella lo presencial no desaparecerá. El contacto humano siempre será importante. El ser humano es un ser social y siempre necesitará la interacción cara a cara. La pregunta siguiente sería: ¿qué elementos se considera de suma importancia para mejorar en el funcionamiento del formato virtual de capacitación? Mejorar la calidad del Internet. La calidad del Internet debe mejorar. Los proveedores son muy pocos y el servicio que dan es muy deficiente. El sistema está llamado a mejorar para poder dar mayor cobertura y mayor continuidad a los servicios que se ofrecen. De esta forma, las capacitaciones virtuales lograrán mejorar mucho más y serán más accesibles para las personas. El flujo de la energía eléctrica, otro aspecto importante que debe mejorar. Medios que sean accesibles y con mayor capacidad. Encontramos limitaciones en los medios que tenemos. Los medios que tenemos, llámese Zoom, llámese Meet, son medios que para poder ser accesibles a mayor cantidad de personas requieren de un pago.
Es tiempo de que estas tecnologías logren abrirse para que más personas puedan acceder al conocimiento, para que las sesiones puedan nutrirse de más personas y para que estas sesiones alcancen los niveles que requieren alcanzar. El Internet es un medio relativamente económico, pero el conflicto es que ante la salida de diversas plataformas y la rentabilidad de las mismas, se vuelven cada vez menos accesibles porque se convierten en negocios. Es importante encontrar los medios y las plataformas que permitan que el conocimiento llegue a más personas de la forma más económica posible. Y para terminar, la licenciada aporta que ella considera de mucha importancia para el funcionamiento de las capacitaciones virtuales la interacción entre los usuarios. Un reto importante para las capacitaciones virtuales será el que se logre desarrollar mejores técnicas de interacción entre los participantes de las capacitaciones. Las capacitaciones deben dejar de ser en el formato virtual solamente estructuras de intercambio de información. Deben llamar a otro tipo de intercambio y volverse cada vez más consonas a nuestra realidad como seres humanos. Muchas gracias, José.